Bueno, comenzaríamos por un lado para, digamos, concretar más lo que hemos expuesto anteriormente de manera introductoria con el plano fónico y con las características de las hablas andaluzas en cuanto a algunos rasgos que le parecen propios o que son lo suficientemente característicos de esta variedad como para asociarlos a ella. Bien, como he dicho, una de las claves que parece, o uno de los fenómenos clave que parece común a las hablas andaluzas en general, a toda la comunidad andaluza, sería la pérdida de la S, bueno, el debilitamiento y la pérdida de la S en posición final de sílaba. Si bien es verdad que la zona de Sevilla, por situarlo como el núcleo urbano principal, aunque hay otras comunidades que también podríamos tener en cuenta, Huelva, Cádiz, etc. En ella es más predominante la aspiración, hasta un 49% de los casos, pero es muy significativo el porcentaje de pérdida, que es un 36%, con lo cual alternan entre una solución y la otra. Mientras que en Andalucía Oriental lo más generalizado, lo más común es la pérdida. En Málaga hasta un 67%, pero en la costa de Granada o en Jaén hasta un 74-75%, una cifra bastante elevada. Aquí podemos ver este mapa, se corresponde, está basado en los resultados del ALPI para la pronunciación de avispas. Y como podemos ver, en toda esa franja sur peninsular, desde aproximadamente el centro peninsular hacia el sur, incluyendo Extremadura y Castilla-La Mancha y Murcia, aspiran la S, ¿no? Se produce este debilitamiento de la S en esta pronunciación. Ya habíamos visto en el tema anterior que Castilla-La Mancha se aleja un poco de la norma castellana en cuanto a esta aspiración, precisamente. Bien, aquí vemos el mapa del ALEA, en la pronunciación de la forma moscas. Lo mayoritario, lo principal es la aspiración, ¿no? Ven que la aspiración está representada por este triángulo y es lo principal o la solución mayoritaria, aunque hay algún caso de pérdida. Pero también sabemos que, que el ALEA tiene 50 años y los resultados pues están un poco determinados por el momento en que se realizaron las grabaciones. Habría que sopesar y ver qué ocurre en la actualidad. Pero bueno, es llamativo esta visualización de esta realización. Bien, cuanto a la J, también hay como dos tendencias. Por un lado, en la parte andaluza occidental, pues se da la pronunciación aspirada, la pronunciación pues que pueden escucharme a mí, ¿no? La de caja o jamón, que coincide pues con otras aspiraciones, tanto para la S como la que proviene de palabras que en latín pues tenían una F inicial, como hambre, por ejemplo, que podría pronunciarse como jambre, o higo en lugar de higo, o hediondo en lugar de hediondo, ¿no? Sería un poco estos casos de esa F inicial latina que aún se mantiene esa aspiración. Y en cambio en el andaluz oriental, digamos que sobre todo en el área de Jaén se da esta pronunciación tensa. Tanto así, que ya veíamos en el tema 4 que hay una variante de esta fricativa velar, que es la realización uvular o el alófono uvular, que es cuando la lengua se desplaza incluso más atrás del velo del paladar y llega hasta la úvula, hasta la campanilla. Por eso se le llama la tierra del ronquido, ¿no? Porque suena muy similar a un ronquido, a una voz ronca. Ese jamón o ese caja, incluso probablemente mucho más pronunciado, mucho más tenso de lo que yo lo estoy realizando, y espero que me estén escuchando lo mejor posible. Bueno, y aquí tenemos la representación de esta oposición
entre la velar y la aspiración en el mapa de Andalucía, ¿no? Según lo registrado en el ALEA. Vemos como lo mayoritario es precisamente la aspiración, porque incluso en la zona central y en la mayor parte de la provincia de Granada se produce. Pero ya, como he dicho, pues estos datos son de hace 50 años y en los estudios, al menos en la ciudad de Granada, que se han realizado en las últimas décadas, parece que lo predominante es la realización velar y no la aspiración. Y vemos como Jaén pues realiza esta pronunciación tensa y también la gran parte de la provincia de Almería. Bien, las soluciones a vocal sobre la vocal A. Bueno, Dámaso Alonso, sobre los años 60 aproximadamente, habló de una Andalucía de la E. Una Andalucía en la que determinadas palabras acabadas en AS, AZ, AR o AL, cuando perdían esa consonante, se pronunciaban como una E. Digamos que, bueno, en realidad tiene mucho que ver, mucha relación con la abertura vocálica, porque en este caso, bueno, la A es la vocal más abierta y sería una forma de marcar la pluralidad a través de esa E. Patate en lugar de patata, o carta en lugar de carta, o pe en lugar de paz, o trabajar en lugar de trabajar, o cané en lugar de canal. ¿De acuerdo? Y que se correspondería pues con áreas de Sevilla, Córdoba y Málaga, y también con La Vega, las Alpujarras y la costa de Granada. ¿De acuerdo? Pero que es un fenómeno en regresión, es decir, asociado a un nivel cultural muy concreto, a unas hablantes con un nivel de estudios bajo, de carácter rural, y que cada vez está más desaparecido o en retroceso. Bueno, y justamente con respecto a la abertura vocálica, bueno, aunque es verdad que este es un fenómeno que se ha trabajado muy poco para, digamos, en lo interesante que resulta, ¿no? Porque, como ya he dicho, pues es una de las pocos rasgos que se pueden asociar al vocalismo en español, porque el vocalismo es bastante homogéneo en general, salvo pues, bueno, las vocales caedizas y esta abertura, ¿no? Y justamente se asocia o se da en un área concreta, que es en el andaluz oriental, para marcar precisamente la pluralidad. Y pues ha habido como una serie de tesis enfrentadas, especialmente bueno, Gregorio Salvador, que fue uno de los que más trabajó sobre este fenómeno, pero hace 40 años. De hecho, muy pocos trabajos se han realizado a posteriori sobre este rasgo, a pesar de que sigue funcionando y sigue manteniendo su rendimiento en la lengua. Y este autor, Gregorio Salvador, hablaba de un sistema vocálico de 10 unidades, que justamente pues se correspondería con el andaluz oriental, o sea que tendrían, en lugar de tener 5, tendrían 10 vocales, 5 abiertas y 5 cerradas, y 5, bueno, no 5 cerradas, pero 5 más abiertas que las otras. Y por otro lado está bueno, Humberto López Morales, que no cree que haya un sistema vocálico diferente, sino que cree que el sistema vocálico es el mismo que el español y que esta es simplemente una realización funcional que bueno, pues tiene lugar en un momento determinado para con el fin de pues evitar la ambigüedad y evitar la malinterpretación de los enunciados, porque realmente no tiene repercusiones en el sistema más allá de pues de esta marca, ¿no? El plural. De hecho, bueno, el español, bueno, siempre tiene ciertos mecanismos, ciertos recursos para que a pesar de algunas simplificaciones que tienen lugar en la fonética, pues resolverlas a partir del contexto o a partir de cuestiones de tipo gramatical, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre el niño y los niños. Obviamente, si la S se pierde, pues entre el sustantivo en un caso y en el otro no podemos diferenciarlo, pero tenemos el recurso del artículo para saber si se refiere a un singular o si se refiere a un plural.
Este es el mapa, bueno, que se realizó a partir de los resultados del ALIA también para señalizar la abertura vocálica, ¿no? Donde se producía esta abertura. Como vemos, pues abarca parte de Málaga, prácticamente toda Granada, Almería y casi todo Jaén, menos la parte del norte y prácticamente toda la región de Córdoba, la provincia de Córdoba. Bueno, antes que esto quería decir que si bien es verdad que el niño y los niños no implica ninguna diferencia, no implica ninguna... digamos que tenemos el recurso del artículo, el problema está en la forma femenina, por ejemplo, la niña frente a la niña para el plural, con lo cual esta abertura o incluso este recurso de esa Andalucía de la E venía para determinar o para simplificar estas diferencias. Una vez dicho esto, bueno, pues sabemos que hay dos fenómenos que son, o al menos hay dos que surgen en Andalucía y uno luego se extiende al resto del español atlántico, del español meridional, pero otro parece ser propio prácticamente de Andalucía occidental, que es el ceceo. Si bien es verdad que se da en algunas áreas también de América, pero de manera más aislada. Justamente en las zonas donde se produce el ceceo, pues digamos que la pronunciación del H suele ser africada, en el caso, bueno, en áreas de Sevilla, sobre todo en el norte de Sevilla, de parte de Huelva y demás, o parte de Córdoba también. Y la pronunciación pues de la Y es fricativa, ¿no? La Y común. Mientras que en las zonas adheridas al ceceo pues se produce la fricación o la pronunciación fricativa del H, ese muchacho, ¿vale? Por ejemplo, típico del sur de Sevilla, de la zona de Cádiz y de parte del sur de Huelva también. Y en el caso de la Y, pues se pronuncia mucho más africada y más tensa. Cache, como calle, en lugar de esa calle que se pronunciaría en la zona del ceceo. Bien, bueno, esto sería como un poco una forma de reorganizar el sistema, puesto que pues en un lado pues se cuenta con o se realiza la S, en el otro se prefiere la interdental, y también esto afecta al resto de fonemas y en concreto a las palatales, ¿no? En este caso. Otro fenómeno que ya he comentado, bueno, que ya se los expliqué también en clase, es el tema del gegeo, que se puede escribir así o con J, ¿vale? Las dos con J. Y que es la aspiración de la S en posición inicial de sílaba, en posición explosiva. Ji en lugar de sí, señor en lugar de señor, nosotros en lugar de nosotros, o meseta en lugar de meseta. Esto también este ejemplo, que bueno, para los que no vinieron ese día a clase, lo voy a ver. ¿Quién es Adolfo Suárez? Ni idea. ¿Y por arriba? Tiene nombre de rey o algo de eso, pero... o de presidente del gobierno o algo así. ¿Quién es? Hay un presidente del gobierno o algo de eso. ¿No? Me suena. Ahí está, hay algo de eso. Ni idea. Antiguo, deja... Ni idea. Ahora mismo no cae. Bueno, muchas gracias. Vale. Y bueno, otra cuestión también que afecta al andaluz, pues la pronunciación de la S. Y esto también lo vimos, ¿no? Las tres articulaciones o los tres tipos de S que podríamos encontrar justamente dentro de Andalucía, ¿vale? Aunque esto es en general lo que podemos encontrar en el mundo hispánico, justamente en Andalucía convergen las tres. La mayoritaria o la principal es la sevillana o la predorsal, sobre todo en zonas del ceseo. Y bueno, la cóncava o castellana se da sobre todo en las zonas del norte, las que colindan especialmente con Castilla. Y bueno, y la plana cordobesa, que se situaría en el centro andaluz. Aquí podemos ver cómo se sitúa la lengua en cada uno de los casos. La primera pues es esa S sevillana, esa S predorsal, es la misma S que yo pronuncio porque es la S que se traslada a América y a Canarias, o la S coronal plana, que
que es la segunda, que es la que se corresponde pues, sobre todo con el centro andaluz y con la provincia de Córdoba, en la que la lengua pues queda en una posición pues horizontal plena. Y la apical-cóncava, que es la S castellana, esa S que se pronuncia con el ápice de la lengua apoyado en los alveolos, ¿no? Justamente con esa posición cóncava. Bueno, aquí teníamos los ejemplos de cada una de ellas. No se los voy a poner porque bueno, ya los vimos en clase y ustedes también los tienen en el PowerPoint, así que pueden escucharlo tranquilamente en casa y lo van a oír mucho mejor que aquí. Este sería un poco la representación a partir de los resultados del ALEA de cómo quedaría establecida pues estos tres tipos de S. Como indicaba, la S apical o la S castellana se corresponde a la zona del norte, que justamente podemos verla aquí, es la que se representa con estas líneas oblicuas, mientras que la coronal o la plana se sitúa en toda la parte del espectro central, aunque este dibujo, esta representación ha sido mucho más simplificada, ¿no? Aquí abarcaba prácticamente toda Andalucía en su parte central, mientras que ahora está mucho más limitada a lo que es justamente el centro, Córdoba y sus alrededores. Y la S pues predorsal, que se correspondería con todo lo que es del centro hacia el sur, sobre todo en la zona de la costa, tanto en el occidente como en el oriente. Y bueno, los tres fenómenos también importantes pues son relacionados con la S, aunque en algunos casos no, porque no se produce, es el ceseo, el ceceo y la distinción. Tienen que saber o tener muy claro en qué consiste cada uno de ellos. El ceseo, con S, el primero de todos, consiste en esta neutralización, en esta confusión entre el sonido S y el sonido Z, el sonido interdental, a favor de la S. Es decir, tanto si la palabra lleva Z como si lleva S, se pronuncia una S. Y en los ejemplos que trabajen o que muestren en cualquier práctica, tienen que señalarlo a través de los ejemplos de las palabras que tienen Z, porque son precisamente estas las que nos revelan ese ceseo. Mientras que el ceceo, con C, escrito con C, también consistiría en esa confusión entre los dos fonemas, pero en este caso es a favor del sonido interdental, a favor de la Z. Los hablantes que cecean, pues, utilizan tanto para la Z como para la S, esta Z, ¿no? Este sonido interdental. Y los ejemplos que valdrían para identificarlo serían precisamente aquellas palabras que lleven S y que se pronuncian como una Z. Vale. Y bueno, aquí podemos ver un poco la situación, la ubicación del fenómeno. La distinción que se correspondería pues en Almería, el oriente de Granada, ya hemos visto que también la ciudad de Granada, Jaén o la frontera pues castellano-andaluza del norte de Córdoba y del norte de Huelva, precisamente por este contacto con Castilla o con, en el caso del norte de Huelva, con Portugal y Badajoz. La mayor parte de Sevilla, Cádiz y Málaga, bueno, sobre todo Sevilla del sur, la parte norte no, que cecean, y algunas zonas costeras, salvo en Almería, que Almería llevaría una tilde, no sé por qué no ha aparecido. Y el ceseo, que sería propio del sur de Córdoba, de las zonas menores dimensiones como Huelva, Sevilla, Málaga y Granada. Y en Granada, y el tipo de S que será predorsal, sevillana o cordobesa. Y bueno, aquí sería un poco la visión de los tres fenómenos, aunque como ya he dicho, esto es una representación de los resultados del ALEA, que es la representación de toda la comunidad andaluza que tenemos, que nos puede servir, pero porque es un trabajo de grandes dimensiones, el único realmente o de mayor peso que se ha hecho, con lo cual los datos probablemente hoy en la actualidad sean muy diferentes. Y las consideraciones sobre el ceseo y el ceceo, pues lo que ya les comentaba, el ceseo tiene un uso prestigioso, está muy bien valorado, la distinción mucho más porque se asocia al área castellana, al área estándar, a la norma culta, mientras que el ceceo está totalmente desprestigiado, desvalorado y estigmatizado.
Bueno, y otros fenómenos que podemos comentar con relación a la fonética. Ya hemos dicho la pérdida de las consonantes finales, verdad, manté, he puesto aquí algunos ejemplos. La velarización de la N con cierre de la vocal anterior, cajón, no sería la palabra, pero cajún, ¿no? Esta velarización produce a su vez el cierre de la vocal O. La pérdida de la D intervocálica, pues también lo he comentado ya antes, aquí les muestro algunos ejemplos que son muy llamativos porque no se producen en otras áreas del español, casos como deo, crudo, bueno, también afecta a otras oclusivas sonoras como cabeza, que cae caesa, o incluso en toda la vía, ¿no? Que se pierden pues dos D de manera contigua o correo en lugar de corredor. La pérdida de momento oclusivo, eso también ya lo había comentado y está bastante estigmatizado, es también un fenómeno bastante estigmatizado. La neutralización LR también, la aspiración o geminación de la R en posición implosiva antenasal, carne o canne, que sería una geminación de la N, incluso se puede perder, ¿no? Virgen en lugar de virgen. Y el yeísmo, que es generalizado, eso también ya lo había comentado. Vale, pues lo dejamos hasta aquí y ya la próxima